Dios mío, ayúdame, ayúdame. ¡Ah! ¡Taxi! ¡Taxi! Bueno, señor. ¿A dónde la llevo? Al aeropuerto, por favor. Ok. ¿Sabe qué, señor? Pare. Yo me bajo aquí. ¿Qué pasó? No, señor. ¿La puedo ayudar en algo? No, nadie me puede ayudar. Disculpe por haberle hecho perder su tiempo. No, por lo que veo es grave su situación. Me parece que no deberías enfrentar esto sola. Nadie me puede ayudar. No hay nada que hacer. Siempre hay algo para hacer, siempre. Lo necesario es no escaparle a la situación. No podés vivir toda tu vida huyendo. Nadie sabe lo que me está pasando. Yo me muero de la vergüenza que la gente se entere de esto. Bueno, pero por algún motivo estás acá y si te sirvo para algo, muchas veces hablar ayuda. ¿Será? De pronto usted tiene razón, ¿cierto? Yo era una mujer tan feliz, mi vida era perfecta. Tuve un marido maravilloso, me casé con él muy joven. Tuvimos una niña preciosa que ahorita está en la universidad. Pero desgraciadamente, mi marido murió hace 5 años en un accidente. Wow. ¿Usted se imagina lo horrible que yo me he sentido con eso? Sí, entiendo. Y luego conocí, hace como un par de años, al que es ahora mi marido, que se llama Jorge. Es un chico menor que yo, ¿no? Me fui apegando muchísimo a él por mi soledad y me fui como acostumbrando a él. Y luego cuando mi hija se fue a la universidad, pues entonces lo invité a que fuera a vivir a la casa. Y ahí empezaron todos estos problemas. ¿Puedo saber más o menos de qué clase de problemas? Pues me empezó a humillarme por lo de mi edad, a hacerme sentir más vieja realmente de lo que yo soy y a decirme que si yo no le hacía caso, se iba a conseguir una mujer joven y que tenía que agradecerle a la vida que él estaba conmigo. Sí, es un punto difícil. Yo sé, y además como él tiene toda la razón, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo peor, señor? ¿Sabe qué es lo peor? ¿Qué es lo que más vergüenza me da? De un tiempo para acá, él me golpea. No deberías permitir eso. Yo creo que ninguna mujer debería permitir eso. Es más, yo creo que un hombre que le pega a una mujer no merece ser llamado hombre. Yo tengo tanto miedo. No, y está bien, entiendo que tengas miedo porque tu vida está en peligro, de verdad. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago, señor? ¿No ve que yo lo quiero? Además, ¿cómo me voy a quedar sola? A esta edad de mi vida, ¿quién me va a querer? Nadie se va a fijar en mí. A los hombres les gustan mucho las mujeres jóvenes. ¿Y yo me voy a quedar sola, señor? Oh, no. Además, es que por lo menos me hace compañía, ¿cierto? El punto clave es que vos puedas valorar tu vida, que te puedas valorar, que puedas tener dignidad. Si vos no te valorás, no vas a poder realmente respetarte. Y vales mucho. No, pero ¿sabe qué? Yo pensándolo bien, él sí me quiere, él sí me quiere. Él solamente así como que se pone mal, es cuando tiene unos tragos o cuando yo hago una cosa que él no quiere que yo haga, ¿me entiende? Ahí es donde él se pone furioso y pues... y me pega, pero de resto él es maravilloso conmigo. Me lleva el desayuno a la cama, me consiente. Pues sí, realmente yo qué más puedo pedir, ¿no? Pero es importante que veas el problema, porque si no, ¿por qué estás huyendo? Usted tiene razón, yo no debo de huir, pero es que miren, esta hora ya está por llegar a la casa. Señor, regresémonos a la casa, por favor, se lo pido, porque si no me encuentra me va a matar, se va a poner de mal genio y yo no quiero volverlo a provocar. Ay, una locura esto. Okay. Llegamos. Pero esta no es mi casa. Yo sé, pero lo más probable es que si seguís aguantando tanta violencia, tanto maltrato y tanto desprecio,
y no lo denunciás y no tomás acción, no permitís que la ley entre en acción en esta situación que vivís, me parece que dentro de poco esta va a ser tu casa, como desgraciadamente ya lo es para muchas mujeres. ¿Sabe qué, Señor? Después de todo, mi Diosito no se ha olvidado de mí y me mandó un mensajero, me lo mandó a usted, que es un ángel. Ya sé qué hacer. Déjeme, mire, ahí hay un hotelito, míralo aquí nomás. Déjeme ahí, por favor. Ya sé lo que tengo que hacer. Gracias, Señor. Usted no sabe lo que le agradezco. Me parece una decisión correcta. Y recordá que la mejor manera de volver a empezar es que te valores. De que no va a haber un hombre que te pueda respetar si no te respetas a vos misma. Sí, ¿Listo? Señor. Claro. Así que qué bueno que empieces. Y hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte. Mira, te voy a dejar mi tarjeta si querés. Sí, Cuando por favor. cuando quieras nos llamás y listo. Le pago su carrera, Señor. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, no tengo que pagarle lo que ha hecho por mí. Tranquilo. Definitivamente nunca va a dejar de cuestionarme, de preocuparme, de dolerme esta situación, este tema, pero hay que tocarlo. Esos son los temas que a nadie le gusta hablar, pero hay que hablarlos. Que a nadie le gustaría que saliera a la luz, pero hay que sacarlos a la luz. Desgraciadamente cada vez son más comunes estos casos. Todos los días estamos enterándonos de mujeres que están siendo violentadas, a veces emocionalmente, psicológicamente, pero desgraciadamente cada vez más los casos de esta violencia física. Déjenme decirle una cosa a las mujeres, porque a veces se sienten mal porque no lo cuentan. Sé que no es fácil abordar estos temas, pero no, la solución no es esconderlo, la solución no es huir, la solución es enfrentar estas situaciones. Y si es necesario involucrar a la ley, hay que involucrarla. Si es necesario denunciar al hombre que está golpeando a la mujer, hay que hacerlo. Porque ¿qué estamos esperando? ¿Que maten a una mujer para decir, podríamos haber hecho algo diferente? Yo creo que esta es una situación grave que amerita soluciones y medidas fuertes. Entonces, déjame decirte dos cosas. Primero, para la mujer, pensá en esta palabra, dignidad. A veces no entiendo cómo mujeres están soportando situaciones tan bajas como estas que acabamos de ver, de un hombre pegándole a una mujer, solo para que no las dejen solas, para mendigar un poco de amor o por una necesidad. Dignidad. Ante los ojos de Dios sos alguien demasiado especial. Y como hombre, yo quiero que prestes atención, que me mires a los ojos si sos hombre, porque quiero decirte lo que pienso. Definitivamente, para mí, no mereces ser llamado hombre el hombre que le pega a una mujer. Porque si sos tan macho, ¿por qué no le pegás por qué no te peleas con un tipo? Entonces, abordemos esta situación. Pero no podés salir a veces solo. Estamos listos para poder ayudarte en todo lo que nosotros podamos, así que poné un punto final a esta situación y empezá a caminar hacia el otro lado. Estamos listos para ayudarte. No estás solo, pensalo.